Paso la vida en el taller, la puta grasa no me deja ver. Me gusta oler a babulina y lavarme la piel con gasolina. La puesta a punto es mi fuerte, pero tu nena estás para comerte. Miau. Pues aquí estamos con Rafa Martínez una semana más en nuestra Carburopedia, Monchi Álvarez. Lo sabe todo. Sí, Del motor, Rafa sí. Martínez lo sabe absolutamente todo. Y además hoy todo. ha pedido del consumidor uno de los contenidos que pedía con nostalgia Monchi Álvarez. ¡Ah, qué bien! Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y no sé si le voy a dar un disgusto o una alegría a Monchi Álvarez diciendo esto, pero vamos a hablar de... Los disgustos se los da todos Froilán a Monchi Álvarez. Los borbones me dan unos cuantos, sí. Pues vamos a hablar de un intruso laboral, un extraperlista, un necio y un antisistema. Ajá. Barreiro. Barreiros. Que en el tiempo y el espacio en el que le tocó vivir, para mí son piropos todo esto. Porque realmente... un hombre que nunca fue ingeniero y que tuvo las mayores ideas que hubo en el mundo del automóvil durante casi 40 años. Un hombre que tuvo que pelear contra el Instituto Nacional de Industria y el Marqués de Suances para conseguir sacar adelante una marca que hacía competencia a la marca oficial del Estado. Fonseca, dése cuenta, siempre un marqués colocado hábilmente por el gobierno. Pues tuvo que pelear contra él para conseguir las piezas que necesitaban para fabricar sus coches, sus camiones, en principio sus camiones. Y al no conseguirlas tuvo que recurrir incluso al extraperlo. A buscarse la vida. Exactamente. Un necio, porque fue cabezón como el solo. Y estando... prácticamente vetado por el INI, teniendo todos los problemas que con ellos tenía porque quería hacer grande una marca de camiones privada. Fue hasta 5 veces, por ejemplo, a pedirles, 3 creo que fueron, a pedirles licencia para fabricar tractores y otro par de ellas para pedirles licencia para fabricar automóviles. Siempre con resultado negativo. Bueno, la última de los tractores al final fue positiva, que empezaron a fabricar los Hanomag, que fueron los Hanomag Barreiros, que fueron uno de los pilares sobre los que se sustentó Barreiros Diesel en los años 60. ¿Y un antisistema? Pues por lo que acabamos de contar. Porque aunque siempre estuvo dentro del sistema y aunque sus motores eran conocidos como el motor del régimen, porque, claro, cuando tenía un éxito se publicitaba en el nodo. Era un hombre que estaba al margen del sistema, que quería crear un imperio privado en un sistema autárquico en el que se primaba el proteccionismo y el nacionalismo. Sí. Y las comisiones también para los que decidían. Si, de haber ofrecido alguna comisión más, a lo mejor le hacían menos problemas. Hombre, seguro que alguna comisión tuvo que dejar, Porque el marqués algún sobre se llevó. En aquellos años, en estos también, pero en aquellos años prácticamente nada funcionaba si no era de esa manera. Pues posiblemente porque... pero no venimos a hablar de eso tampoco, ¿no? Fue un hombre que incluso llegó a ampliar llegó a ampliar su fábrica sin licencia. Ajá. Como la licencia no se la concedía... Claro, es que la burocracia es lenta. Sí. Al final dice, yo necesito fabricar más. Llegó a fabricar más camiones de los que su licencia le permitía, saltándose totalmente las normas. Son 2 o 3, hombre, tampoco son tantos. A ver, y la verdad es que es un hombre que viene de una familia emprendedora ya. Lo bonito de esta historia es el principio. Eduardo Barreiros viene de una familia gallega que siendo él muy pequeñito estaba en Canarias, no estaba en Galicia. Fabricaban cedazos y los vendían en los mercados y eso. Por algún problema familiar tuvieron que retornar a su Galicia natal, a su pueblo de Orense, y al
al retornar a su pueblo de Orense, el padre pensó que podría ser buena idea imitar a las guaguas que veían en Canarias, transportando gente de un pueblecito a otro. Sí. Y creó una línea de autobuses, compró un autobús muy vetusto, muy viejo, desvencijado, lo reparó y creó una línea de autobuses en la provincia de Orense. Y ahí empezó la relación de Barreiros con los motores. Muy pequeñito, ayudaba a su padre a reparar aquellos autobuses, aquel autobús, primero en su taller de casa y después cuando compraron el segundo autobús, que al parecer fue un autobús problemático, pasaba mucho tiempo en un taller en Orense. Vaya. Y Eduardo con él. Entonces... Aprendió, abandonó los estudios con 12 años y con 14 ya era la estrella en el taller donde estaba de aprendiz. Vale, vamos, que aquello le gustaba mucho y se le daba bien también. Le gustaba y se le daba bien. Se le daba bien hasta el punto en que, después de que en cierto momento convencen él y su hermano Valeriano al padre de vender los autobuses y crear una empresa de construcción para reparación de carreteras, pues no tenía ni idea de lo que era reparar carreteras. Ganaron el concurso. Ganaron el concurso público, comenzaron las obras y, en contra de lo que podía parecer, resulta que un invento, una máquina fabricada por Eduardo, una especie de barredora, facilitaba muchísimo el trabajo en el asfaltado de las carreteras. Y hacían las obras más rápido que nadie, al parecer. Posteriormente, esa misma empresa, Becosa, consiguió la obra del puerto del dique del puerto de Castellón. Y otro invento de Eduardo, unas plataformas móviles en las que podían entrar camiones hasta el fondo de la obra sin necesidad de instalar raíles, trenes, grúas, un montón de movidas, pues les abarató los costes y les facilitó también muchísimo el trabajo. Y esos camiones que utilizaban para las obras eran unos camiones de origen ruso que habían llegado con la guerra civil, que tenían motores de gasolina. En aquella época la mayor parte de los camiones tenían un motor de gasolina. Y a Eduardo no le salía el escandallo. Empezó a echar cuentas y dijo él: aquí nos estamos dejando mucha pasta en combustible. Consultó a ingenieros, les preguntó qué se podía hacer, cómo podían solucionar aquel problema, que si podría transformar aquellos motores vetustos de gasolina en diésel, y todo Dios echaba las manos a la cabeza. Le dijeron que cómo le iba a hacer así, que eso era una locura, que un motor gasolina tan antiguo que iba a reventar al intentar transformarla a diésel. Y entonces decidió probar. Pasó de los ingenieros y con sus capacidades de mecánico, sus herramientas y su local, se enfrascó a transformar motores en diésel en gasolina durante meses. O sea, al revés, de gasolina a diésel. Perdón. Sí, de gasolina a diésel, perdón. Sí, eso. Al cabo de los meses, varios meses y 2 dedos que perdió, pues aquello funcionó. Funcionó hasta el punto que instalaron uno de esos motores que había transformado en uno de los camiones CIS 5 y lo mandaron de Orense al puerto de Castellón cargado con las piedras que se iban a necesitar, y llegó sin grandes contratiempos a destino. Impresionante, ¿eh? Bueno, un tipo brillante. Un tipo, como decía, emprendedor, pero además convencido, ¿no?, de sus emprendimientos y de sus iniciativas, porque eso que él se atrevió a hacer no lo había hecho nadie hasta entonces. Y posiblemente otro, una vez que le dicen 2, 3, 4 ingenieros que no se puede hacer, hubiera tirado la toalla y hubiera dicho, pues nada, seguimos gastando gasolina. Pero él no. Y él, además, ese empeño, esa cabezonería, ese arriesgarse, le valió pues que ese invento se pudiera patentar y que durante muchos años Galicia Industrial, el taller que fundaron los hermanos Barreiros,
fuera el único taller que tuviera la patente de la transformación de motores de gasolina a diésel. En un país pobre de solemnidad, en el que había muchos vehículos antiguos, un parque móvil muy envejecido que gastaba muchísima gasolina y en el que la gasolina y el diésel tenían una diferencia de precio no como ahora de 5 céntimos o 6, sino, sí, de... ¿Mitad de precio? No, eran prácticamente la quinta parte uno que otro. ¡Wow! Entonces, transformar aquellos, sobre todo los vehículos comerciales, los camiones, a diésel, era un... Era un puntazo, vamos. Sí, era un ahorro brutal. Claro. Sí. Un gran acierto. Y necesario para que ese emprendimiento pudiese continuar, para que fuese, sostenible respecto de lo económico. Y bueno, pues así empezó la historia de los motores diésel, ¿eh? Así empezó y pronto se le hizo pequeño aquel taller de Galicia, y decidió que había que mudarse a Villaverde. A Madrid. En principio a Madrid. Empezaron en la calle Ferraz. Si no recuerdo mal, Ferraz 17. Allí montaron una pequeña exposición. En principio Barreiros... él con sus hermanos. Él con su hermano Valerio y... Valerio Valeriano, bueno, ahora se me fue. Pero sí, él con su hermano, sí. Y en principio vendían solo motores. Y bueno, al trasladarse a Galicia nace Barreiros Diésel, cambian el nombre de Galicia Industrial a Barreiros Diésel. Y la venta de motores les va de maravilla. O sea, la transformación de motores y la venta de motores ya transformados para instalar en vehículos les va tan bien que pronto tienen que acceder a esos terrenos de Villaverde que comentaba ahora Monchi. Que al principio creo que fueron algo así como 500 metros cuadrados, una cosa por el estilo. Y luego fue creciendo. Fue creciendo tanto que llegaba desde donde está actualmente la fábrica de Peugeot hasta donde está el Parque Warner. ¡Wow! O sea, que no sé si hay como 2 paradas de tren, una cosa así. Una pedazo de nave brutal, ¿eh? Eran muchos miles de metros. Barreiros Diésel se trasladó a Villaverde, empezó a crecer y pronto vio que aquello se le quedaba pequeño. Los motores transformados se iban acabando, quiero decir, como 3/4 partes del país tenía ya motores transformados por Barreiros. Entonces el negocio se iría agotando poco a poco. Y entonces empezó a pensar en la posibilidad de fabricar camiones propios. Posibilidad que, como no, se le fue negada por el INI. Había que proteger a Pegaso y no era posible que un empresario privado empezara a fabricar camiones Pero bueno, como no podía fabricarlos aquí, decidió apuntar su marca sin tener un camión a un concurso para la producción de camiones para el ejército portugués. Son los primos. Necesitaban 400 camiones. Y pues decidió poner a todos sus ingenieros y él mismo a trabajar en un nuevo camión con el motor de 90 caballos de Barreiros. Iban a hacer un camión que fuera todoterreno, que pudiera tirar por un carro con un cañón y que pudiera cruzar cualquier tipo de terreno, de colina embarrada, lo que fuera. Las pruebas de ese camión, que fabricaron de forma prácticamente artesanal, fueron tan sumamente brillantes que salieron hasta en el nodo. No tuvieron más remedio que, digamos, hacer gala de algo de lo que hasta ese momento pues, se había ocultado prácticamente. Hombre, hacer gala, ¿y de qué manera? El camión español que había ido a Portugal a vencer a los GMC y a otros camiones extranjeros. Cuando les resultó conveniente, sacaron pecho. Pues se apuntaron el punto. ¿Y es verdad que llamaban el abuelo a ese camión? Lo llamaban el abuelo, sí señor. Y ese camión ganó el concurso y entonces, vamos, la fiesta
se armó en la fábrica de Barreiros. Aquello para ellos era una locura. Y Eduardo, feliz, contento y confiado en que había conseguido algo, se fue al Marqués de Suances. A pasárselo por la cara. No, a pedirle la licencia para poder importar las piezas necesarias para fabricar los 400 camiones que había conseguido vender una marca española a una potencia extranjera. Con piezas de desguace, prácticamente, con piezas de desguace lo tuvo que acabar haciendo y de extraperlo, porque el Marqués de Suances no le concedió licencia de importación, tenía que fabricar con lo que había aquí. Qué puñetero el Marqués de Suances, no le llegaba la mordida adecuada. Y aquí no había. Y como aquí no había, pues entonces cuenta la leyenda que tenía un amigo, Manoliño, que con su camión de pescado traía de otros países lo que necesitaban para fabricar sus camiones. Manoliño trabajaba en B. Y bueno, realmente parece ser que los 400 camiones que entregaron al ejército portugués a la vista eran muy parecidos, pero no había dos iguales. No había dos iguales. Porque uno llevaba el chasis de aquello y el otro llevaba menos los motores, que eran todos Barreiros, el resto era... Lo que fueron sacando. Era un montaje. Exacto. Un montaje original y único. Pero funcionaron y, sobre todo, esa aparición en el nodo, todo lo que le dio mucha publicidad. Y le valió eso, el apelativo a los motores Barreiros del motor del régimen. Todo el mundo pensaba que realmente Eduardo Barreiros era un protegido del régimen. Un gallego que era empresario y había implantado una fábrica en Madrid. Claro. Y salía en el nodo, pues pensaban que era un protegido del régimen, cuando realmente todo lo contrario. Era quien estaba haciéndole la puñeta continuamente al régimen. Pues nada. Bien. Interesantísima la historia, de camiones Barreiros en esta buena... ¿Y porque le decían el abuelo? ¿Por qué? Porque fue el primero en tener motores diésel. Yo creo que fue porque como lo cogían del desguace para hacer... Creo que viene de ahí. Pues yo creo que sí, pero realmente no lo sé. Sinceramente, no me voy a aventurar porque no lo sé. No encontré esa información porque lo estuve mirando, pero no la encontré. Luego eso, después de ganar este concurso, de fabricar, de construir los camiones para Portugal, al fin consigue la licencia para fabricar camiones propios aquí. Y entonces nace el camión económico que todo el mundo vería por las carreteras, el Barreiros pequeñito y fiable, que realmente por lo que le hacía competencia a los Pegaso era por precio y por fiabilidad, por sencillez, porque era, como decían, era el camión que se podía arreglar en cualquier esquina. Entonces esa sencillez es lo que le dio la fama al Barreiros. Luego esos camiones tenían otras ventajas. O sea, Barreiros fue un visionario en otros sentidos, como por ejemplo fueron, que yo sepa, los primeros camiones financiados, o sea, vendidos por letras en nuestro país. Porque yo creo que le venía un poco del juego que le hicieron a él los bancos cuando empezó en Villaverde. A él creo que fue el Banco de Vizcaya. Él fue a pedir algo de dinero al Banco de Vizcaya y le dijeron, oye, pues esto que nos presentas tiene muy buena pinta, te podemos ofrecer incluso más. Entonces, su idea cuando empezó a financiar los camiones era que aunque la gente que le fuera a comprar los camiones no tuviera, los camiones le iban a generar un beneficio. Claro. Y entonces se podía vender a toda esa gente que iba a obtener un beneficio de los camiones. Problema: vendió demasiados camiones. Vendió más de los que podía entregar. No, los podía entregar. El problema es que vendió demasiados camiones a crédito y demasiados pocos a tocateja. Sí, a tocateja, sí. Entonces, como el presupuesto, el capital que tenía Barreiros detrás no era tan sumamente grande, pues ahí vino la primera crisis de Barreiros. Claro.
Se empufó, que diríamos. Se empufó por ayudar, o bueno, por intentar sacar un rendimiento de ese trabajo, de esa gente que podía comprarle los camiones a crédito. La solución que encontraron para esto, Chrysler. Se asoció a Chrysler. Él creía que la asociación con Chrysler le podía traer, aparte de... La asociación con Chrysler le traía dos ventajas que él creyera. La primera, podía fabricar coches sorteando esa licencia que no le concedía el Marqués de Suances. Y la segunda, él creía que sus pequeños camiones barreiros iban a poder venderse en Estados Unidos y en otros mercados donde sí se iban a vender aquellos Dodge y aquellos 5000 que iba a fabricar él en Villaverde. No resultó del todo la operación. Sí pudo fabricar coches, pero en Estados Unidos le hicieron firmar la fabricación de 15.000 Dodge Dart. La costumbre es de llamarlos Dodge, pero eran Dodge Dart. Y en realidad la previsión de ventas eran unos 6.000 el primer año y 3.000 el resto de años. O sea, para vender 15.000 tuvo que tener almacenados en una campa en Villaverde las carrocerías que le llegaban de Estados Unidos, que le llegaron las 15.000 a la vez, años. Al final, esas últimas carrocerías que se vendieron del Dodge que vinieron de Estados Unidos, se llegaron a vinilar en el techo porque hubo que quitarles el óxido. Claro. Y entonces parece ser que el óxido del techo era más difícil de disimular y decidieron ponerles vinilos. Bueno, así salieron muchos coches de fábrica por esa razón en aquellos años en los que, bueno, pues esa era una de las soluciones y en algunos casos se convirtió en una seña de identidad. Bueno, buena parte hoy de la historia de camiones barreiros. ¿Y Chrysler fagocitó a Barreiros Diesel? Chrysler compró Barreiros según Barreiros se iba arruinando por culpa de la operación de los Dodge. Entonces, primero compraron un 77% y al final, en 1977, Barreiros decidió dimitir y dejarlo todo. Creó una asociación de protección a los empleados que iba a perder su fábrica por su huida y firmó con Chrysler que no iba a fabricar más automóviles en los próximos 5 años. Lo bueno es que cuando se acabaron esos 5 años, volvió. No volvió aquí, pero volvió en otro régimen distinto. Por eso yo la sección la titulé, cuando os lo mandé, Barreiros, un motor, dos regímenes. Porque volvió en Cuba. En 1982 se fue a Cuba, habló con Fidel Castro y le dijo: yo fabrico motores como nadie. Y Castro le dijo: demuéstramelo. Y pusieron un motor de Barreiros fabricado expresamente para la ocasión, un V8 de 200 caballos, a funcionar junto a un motor Nissan durante 3 meses en una habitación, en 2 bancos de pruebas. Al final resultó mejor el motor Barreiros que el Nissan y nació la marca Taino, que fue el último sueño de Barreiros. Fueron los últimos 10 años de vida de Barreiros, los pasó en Cuba fabricando Tainos y murió con las botas puestas. Tiene una serie y hasta una peli, Eduardo Barreiros. Sí, es un gran personaje que nos ha acercado hoy en esta Carburopedia, Rafa Martínez. Rafa, muchísimas gracias. Muchísimas veces.